también él tratará de responder a algunas inquietudes que quedaron pendientes de ayer. A las 10:45 se dará inicio a la segunda parte de la presentación y después al final habrá un segmento de preguntas y comentarios a las 10:15, a 11:15, perdón, y a las 11:30 será la despedida de estas dos sesiones que nos ha ofrecido Edward. Adelante. Muy bien, muchas gracias Horacio, gracias de nuevo por permitirme estar con vosotros. A esta hora quizás un poco más conveniente para muchas personas que están disponibles ahora en América. Paso directamente a la presentación. Un segundo. Bien, aquí está. En, en lo que es la sesión, hemos recopilando un poco para las personas que asisten hoy y no asistieron ayer, estamos en una sesión webinar que entre todos reflexionamos sobre la perspectiva urgente en la gestión del cambio en el sector editorial, prensa, teniendo en cuenta una serie de factores de entorno. Estamos viendo que nuestras empresas tienen que cambiar de una forma muy importante debido a circunstancias de negocio, de tecnología, de competencia y, en definitiva, el mundo de la comunicación ha sufrido una revolución a partir de Internet que no vamos a tratar aquí, sino que vamos a dar por supuesta. Y decíamos, no sabemos qué estaremos haciendo dentro de 10 años, pero sí sabemos que estaremos cambiando también dentro de 10 años porque parece ser que la evolución tecnológica y también social que llevan las nuevas tecnologías de la comunicación va a seguir cambiando la vida cotidiana de las personas y por tanto nuestra misión como medios de comunicación que somos vamos a tener que adaptarnos rápidamente a cualquier exigencia nueva de nuestras audiencias y de nuestros negocios, ¿no? En la primera sesión vamos a hacer un repaso muy rápido, ¿eh? Bueno, para los que no asistieron, mi nombre es Eduard Ramos, ya lo he presentado Horacio, y al final de la presentación les daré mi correo electrónico y cualquier duda, pregunta, consulta que tengan, pues estaré encantado de, en la medida de lo posible, pues atender, ¿no? Decíamos que nos adaptábamos a las exigencias del medio para, bueno, pues para sobrevivir, pero que nos gustaba más la perspectiva de para ganar que no para sobrevivir. Simplemente decíamos, ante una amenaza, ante un reto, ante un cambio, existe una actitud de víctima o de superviviente o de ganador que podemos activar, yo no diría voluntad, somos muy conscientes de que las circunstancias a veces obligan a plantearse las cosas de otra manera, pero casi siempre hay más margen de actuación y margen de libertad para actuar que la que a primera vista parece, ¿no? Por lo tanto, decíamos, si queremos cambiar en nuestras empresas, si queremos establecer una cultura de cambio, de adaptación, una cultura abierta a las nuevas cosas, tenemos que establecer unos mecanismos, unas estructuras que quizás son distintas a las que tenemos ahora, también cambiar unas creencias y una vez tengamos esa vía libre para innovar, para cambiar, podremos avanzar, ¿no? Ayer vimos un pequeño fragmento de una película de Artist que era la adaptación de un artista, de una estrella del cine mudo a lo que era un nuevo medio que era el cine sonoro. Y decíamos, este cambio para George podía ser tan dramático como la adaptación que han sufrido muchos medios de comunicación con la llegada de Internet, ¿no?
Es decir, un medio de comunicación que no tenía la posibilidad de estar siempre en línea, de tener interactividad, de participar en muchos canales, de participar en conversaciones con las personas, ahora está casi obligado a hacerlo, ¿no? Esto nos llevaba a pie a hacer una serie de reflexión de decir cómo somos, cómo son nuestras empresas y cómo somos nosotros mismos para adaptarnos al cambio, en definitiva, que es lo que estamos tratando. Decíamos, en general las empresas se comportan de una forma muy reactiva al cambio. Y es que la base en los equipos y la colaboración en los equipos tiende a ser baja. Y decíamos, si trasladáramos una encuesta que se hizo a 20.000 empresas y personas que trabajan en empresas en su rol de directivos, de cuadros intermedios y de trabajadores de empresas clave en Estados Unidos, veíamos que se producía una paradoja. Si eso lo trasladábamos a un nivel de equipo de fútbol, creo que eso sí que vale la pena ampliarlo. Es decir, si un equipo de fútbol se comportara en general sus miembros como la media de miembros de una empresa, en general también, no del sector prensa, sino en general, decíamos, solo 4 de los 11 jugadores sabrían cuál es su meta, solo 2 de los 11 les importaría la meta, solo 2 de los 11 sabrían en qué posición deben jugar y qué es lo que deben hacer exactamente, y 9 de los 11 estarían compitiendo entre ellos. Veíamos que no es nada exagerado en algunos casos esta situación. Y veíamos esta paradoja y decíamos, es difícil iniciar un camino del cambio si antes no intentamos armonizar lo que es nuestro equipo interno y evidentemente nuestras capacidades internas, ¿no? Veíamos una herramienta para ver la cultura de la empresa que justamente veremos hoy, que estaba basada en una metodología de Leadership Circle, que es un estudio de 360 grados, hoy lo veremos. Iniciamos lo que era la fórmula del cambio, viendo rápidamente, no vamos a repetirlo todo, pero vamos a ir directamente al Zoom que hicimos ayer sobre una tabla que se nos antojaba útil para gestionar un proyecto en una empresa que requiere el proyecto un cambio respecto a la situación anterior. Y decíamos, la fórmula del cambio que vimos ayer era si existe necesidad del cambio, la necesidad se mide también en el concepto de urgencia y de insatisfacción de la situación actual. Si tenemos una visión deseada, es decir, podemos sentirnos físicamente cómo nos sentiremos después del cambio. Los beneficios del cambio los visualizamos, una visión deseada. Tenemos capacidad para cambiar, quiere decir formación y quiere decir también conocimiento, ¿no? Tenemos la posibilidad de que alguien o algo o nosotros mismos tengamos el proceso de los primeros pasos. Tenemos en cuenta de que los primeros pasos son muy especiales al inicio de un proyecto. Y, por supuesto, tenemos la voluntad, y esa es una voluntad corporativa general y muchas veces vinculada a la dirección, de llevarlo a práctica de verdad. Si tenemos estos 5 elementos, tenemos una multiplicación de elementos que normalmente superan la resistencia al cambio. Que vimos que la resistencia al cambio es algo humano y natural. La energía que se precisa para cambiar de una posición a otra se obtiene gracias, en general, a esta forma, a esta fórmula, digamos, a lo que sería la necesidad, la visión, la capacidad, los primeros pasos y también llevarlo a la práctica. La ausencia de alguno de estos pasos genera unas resistencias determinadas. Por ejemplo, si no tenemos capacidad para cambiar, pero tenemos todos los demás elementos de la fórmula, el resultado es ansiedad y frustración, que se ve en la última columna. Si la organización no tiene la suficiente estructura, no establece los mecanismos adecuados para que el inicio del proyecto se ejecute y se lleve a la práctica y se mantenga, lo que se genera es desengaño de cinismo. Un clásico es, si el cambio es visto desde las personas que tienen la responsabilidad por hacerla, si no tiene una necesidad, una insatisfacción por la situación actual, se produce una negación de prioridad y por tanto no se establece como una prioridad en la agenda, ¿no? Esto es lo que vimos en la sesión anterior y en esta sesión, que es la de viernes, hoy estamos aquí, queríamos
iniciar como tal la sesión después de esta pequeña introducción y recopilación para las personas que no pudieron asistir ayer, en lo que sería la participación que obtuvimos a través del chat y también a las personas que amablemente respondieron a la encuesta que pasamos, ¿no? Vamos a ver. La encuesta se formaba de varias preguntas. La primera era, ¿qué oportunidad se presenta aquí? ¿Cuál es el reto? ¿No? Bueno, las personas que contestaron lo hicieron en el sentido de que la oportunidad era identificar los cambios, incidir en la reflexión, cambiar sin lesiones. Este es un comentario interesante. Es decir, muchas veces, de hecho, este comentario indica un pequeño prejuicio respecto al dolor que genera el cambio, ¿no? Es interesante, sí, probablemente abandonar una posición y ir hacia otra genere algún dolor porque algo se pierde, digamos. Es imposible ganar algo si no estás dispuesto a perder algo también. El coste de oportunidad existe y decir que sí a algo significa decir que no a otra cosa. De hecho, es interesante esta visión porque a nivel de coach, una de los recursos que tenemos para comprobar si, en este caso, el cliente, si es un cliente ejecutivo, está dispuesto a avanzar, le preguntamos a qué está dispuesto a renunciar. Porque teóricamente todos estamos dispuestos a incorporar más valor a nuestra vida, a tener más, también estamos dispuestos a crecer en todos los sentidos, ya sea económicamente, emocionalmente, espiritualmente, pero muchas veces estos avances requieren la sinceridad y la integridad, la palabra sería la integridad, de tener la fuerza de abandonar o una creencia o otra actitud que tenemos que dejar en camino. Hay que ir ligero de equipaje, se dice, ¿no? Y al final establecer las prioridades quiere decir eso, ¿eh? Priorizar, ¿no? Otro comentario era que el reto es empujar crecimiento y consolidación y aprender, ¿no? A la pregunta de qué has intentado hacer hasta ahora, bueno, aquí teníamos varios comentarios también, divulgar, conseguir más recursos, mentoring, varias veces he empezado pero no he llegado a la meta. Era una observación de una persona que nos mostraba un poco su frustración por el hecho de iniciar proyectos que no terminaban siendo fructíferos o que no se obtenía el resultado esperado. Respecto a eso, es evidente que no hay fórmulas mágicas, pero yo diría que si estableciendo esa fórmula de los 5 pasos analizamos el proyecto que no ha llegado a término, es muy probable que podamos detectar algo que no teníamos bien conceptualizado y que muchas veces por falta de establecer un primer paso bien establecido o por falta de una estructura para mantener el proyecto o por falta de investigar la necesidad real de las personas a las que les pedimos que cambien para efectuar el cambio, pues efectivamente podría haberse conseguido un resultado mejor si hubiéramos tenido en cuenta todos los elementos. Y decíamos en la sesión anterior que uno de los principales errores es que creemos que el conocimiento es el 100% de lo que se precisa para efectuar un cambio en la organización. Un proyecto es muy complejo y precisa conocimiento. Es evidente que si, no sé, un proyecto online, por ejemplo, convertir a una redacción en una redacción multimedia que pueda abordar el canal Internet como nativo, que es algo que se está haciendo, integrando el canal Internet en las redacciones de diario impreso, pues requiere el conocimiento de las herramientas de Internet, eso es evidente, ¿no? Pero lo que realmente impide el cambio normalmente no es el conocimiento, porque el conocimiento diría que es casi una coartada. Cuando alguien te dice, es que yo técnicamente no soy bueno, lo que te está diciendo es, hay algo en mí que no quiere invertir lo necesario como para aprender. Porque en el fondo el tema emocional es la resistencia a aprender, no a aprender. Las personas con las que trabajamos en nuestras empresas en general tienen un nivel intelectual medio alto. No estamos hablando de personas que tengan una gran dificultad para, a nivel de usuario, utilizar las herramientas que se requieren para, por ejemplo, interaccionar con el mundo Internet, ¿no?
en general, las resistencias al cambio no se producen por falta de conocimiento. La resistencia principal es o porque no existe la necesidad o porque no se han dado los primeros pasos de forma adecuada y se produce mucha frustración. Interesante, es un buen momento para actuar. ¿En qué sentido? En general, todo el mundo de las participaciones estaba de acuerdo que sí, que es un buen momento para actuar. Y del chat recopilamos algunos comentarios que creemos que pueden dar lugar a lo que sería la sesión de hoy, ilustrar bien lo que ya teníamos un poco previsto, ¿no? Una persona opinó: el cambio no se lleva a cabo en condiciones de laboratorio, sino de realidad objetiva. Así pues, la fórmula de cambio se introduce en un ambiente permeado de vicios, prejuicios, miedos y dificultades. Creo que en esta misma comentario estaba incluida esta frase: esta presentación es ideal para caciques y no tanto para indios. Es interesante el comentario porque nos inspira para provocar también una reflexión, que es cuál es nuestra área de influencia y cuál es nuestra área de preocupación. En general, todos vivimos a veces fuera de nuestra área de influencia. Muchas veces no depende del cargo de la persona, sino de una actitud que podemos ver con algún pequeño modelo de siempre tenemos razón, es decir, siempre podemos tener más recursos, siempre podemos tener un jefe que quizás sea mejor. Realmente estoy de acuerdo que hay ambientes realmente tóxicos en el trabajo. Sin embargo, siempre, incluso en esos ambientes, hay cosas que hacer. Y eso depende de que uno se tome la responsabilidad individual. Y quizás no pueda cambiar a toda la empresa, pero sí que puedo cambiar lo que yo estoy haciendo en ese momento, ¿no? Y eso ya es un paso que dé unos grandes resultados en el conjunto. Si es que el conjunto es tóxico, puede ser que eso no sea posible. Sí que lo va a dar como mínimo en mi ánimo, en mi espíritu y en mi capacitación, ¿no? ¿Cómo asumir el cambio dentro de nuestras redacciones maltrechas, golpeadas por la crisis y los recortes? Bueno, pues ese podría ser la insatisfacción que puede iniciar un cambio. Es decir, ese sería un buen punto de partida, reconocer eso, ¿no? Tomar conciencia. De hecho, la persona decía: debemos elevar los niveles de conciencia para mejores percepciones. En la medida que nuestra conciencia respecto a la situación no deseada sea elevada, será más fácil cambiar, ¿no? Esta presentación es ideal para caciques y no tanto para indios. Tiene razón, vuelvo a decir, si en la empresa tenemos una dirección que es absolutamente inflexible y que no da lugar a ningún tipo de cambio, de posibilidad de establecer innovación por nadie, pues ahí lo tenemos difícil. Sin embargo, como veremos ahora, creo que sí que hay herramientas que permiten reflexionar también en un sentido que no es este, ¿no? Bien, pasamos a lo que nos ha inspirado la participación y, en definitiva, lo que estábamos comentando antes. Y lo resumimos en tomar el mando, ¿no? Creemos que todo el mundo es capaz de tomar el mando de su vida, de sus acciones profesionales, incluso los que no están en una situación de dirigir equipos. Incluso la última persona en poder o el último eslabón de la empresa tiene la posibilidad de cambiar cosas, ¿no? Y un hábito, digamos, de proactividad, que también es una propuesta de Covey en su libro, y no sé si ahora es en el 8º hábito o en los 7 hábitos de la gente efectiva. Ahora, no sé cuál de ellos, pero bueno, si tienen curiosidad lo puedo buscar, si lo piden por chat. Es el círculo de preocupación y de influencia. En general, existe una visión reactiva de la vida en general, en que nuestra atención supera nuestro círculo de influencia. Por ejemplo,
Si yo estoy muy, muy, muy preocupado por una tormenta que viene ahora en este momento sobre el mar, es un círculo de preocupación, pero no tengo ninguna influencia sobre esa tormenta. Mi círculo de influencia ahí no actúa, está fuera de mí. Eh, que mi jefe sea muy, muy, muy malo o muy, muy, muy bueno no está dentro de mi círculo de influencia. Lo que sí que yo puedo hacer es cambiar mi actitud o evolucionar de una forma positiva o negativa, pero siempre dentro de mi círculo de influencia. El foco proactivo se da, y de hecho en estudios ya, incluso cuantitativos, en las horas de tiempo dedicadas a gestión, vemos que las personas líderes, o sea, personas que han destacado en su quehacer, son personas que viven dentro de su círculo de influencia. Y el círculo de preocupación en esas personas está muy ampliado y muy focalizado ahí. No quiere decir que no le importe la vida de los demás ni lo que pasa en el mundo. Les pongo un ejemplo. En España, en general, pero en España se está viviendo la crisis de una forma muy, muy potente estos últimos años, ¿no? Si mi círculo de preocupación, por supuesto que puede ser el de la crisis del sector del automóvil, porque es evidente que es algo grave, afecta a muchas personas, etcétera, ¿no? Pero si ese círculo de preocupación ocupa mucho tiempo en mi quehacer diario, es un círculo de preocupación que está totalmente fuera de mi círculo de influencia. Entonces, siendo verdad la crisis, existiendo un problema en el sector del automóvil, ese no es mi sector. Yo no puedo hacer nada por cambiar eso. Es más, si hay algo que puedo hacer es no preocuparme tanto por eso y preocuparme en ser más efectivo en lo que es en mi quehacer, ¿no? Si somos honestos con nosotros mismos, yo creo que esta visión del círculo de preocupación y del círculo de influencia es algo que conviene reflexionar, ¿no? Para uno mismo. Es cuántas veces yo estoy hablando, intentando gestionar el círculo de preocupación y no, mire, que está fuera totalmente de mi influencia. Yo no puedo gestionar la estrategia de la empresa en general. Puedo pensar en ella y tengo que pensar. Pero si estoy siempre viviendo en ese lugar donde yo no estoy capacitado, porque una sola persona no lo puede hacer, ni que fuera el director general, tiene que estar dentro del círculo de influencia alguien para ser proactivo y iniciar cualquier cambio, ¿no? Otra herramienta que nos parecía importante ver en este momento era respecto a qué prioridad damos a lo que hacemos. Antes hemos dicho, bueno, pues parece interesante preocuparse por lo que puedes hacer y no preocuparse tanto por lo que no puedes hacer, porque lo que no puedes hacer estamos de acuerdo que no es ni un problema, es un, bueno, que el mundo esté mal no es un problema para mí, es una desgracia, pero no puedo yo decir, bueno, es un problema que tiene una solución y voy a por ello. En cualquier caso, mi aportación va a ser más o menos importante, pero yo no puedo asumir la responsabilidad sobre algo tan genérico como es que el mundo está mal o que la crisis es muy potente. Lo que sí puedo hacer es priorizar las tareas y focalizar mi atención en lo que yo puedo gestionar, ¿no? Este es una herramienta que se llama algo así como herramienta de cuadrante de Eisenhower, que no sé si es que, bueno, está como asignada a quien fue presidente de Estados Unidos, y que era un relato de este tipo. Se clasificaban las tareas, las que tenemos cada día, en urgentes y en importantes. Entonces decíamos, si una tarea es urgente pero no es importante, la tendencia tiene que ser a delegarla. Si una tarea no es urgente ni importante, evidentemente esta tarea se tiene que eliminar, no le vamos a prestar ninguna atención. Si una tarea es no urgente, pero es importante, esta tarea se debe planificar y de hecho, en este cuadrante segundo, en el 2, es donde vive la gente también importante. Es decir, se anticipa a lo que es urgente y está gestionando las cosas importantes. Por supuesto, lo que es urgente e importante se tiene que gestionar en el mismo momento, ¿no? Pero la observación respecto a esta matriz es que la tendencia, si la visualizamos, tiene que ser en dar prioridad a las cosas importantes no urgentes, porque son las que tienen todavía
tenemos todavía una capacidad de gestión importante sobre ella, porque no existe el apremio del tiempo, y tenemos que verla. En general, los presidentes del gobierno, los presidentes de las grandes corporaciones, los líderes viven en este cuadrante, en general. Delegan lo que es urgente, evidentemente las cosas urgentes e importantes las han de hacer, pero no tienen tantas como las del cuadrante segundo, ¿no? Bien. Habría otra herramienta de gestión de cambio que tiene que ver con lo que habíamos visto antes también en el ámbito de influencia, ¿no? Y también con la herramienta de gestión, la fórmula de gestión del cambio. De hecho, aquí se unen tres elementos: el conocimiento, el deseo y la habilidad, ¿no? El conocimiento tiene un componente teórico: qué hacer, por qué hacerlo. El deseo es un componente de motivación, y la habilidad es un componente práctico. La intersección de de las tres áreas puede generar un hábito. Es importante generar hábitos, porque los hábitos son mecanismos de actuación cuasi automática que permiten que las competencias personales y de la empresa pues vayan adelante, ¿no? Y esta es una reflexión también de que el conocimiento, como mucho, es una tercera parte de lo que sería una tarea, ¿no? El deseo es muy importante y la habilidad, por supuesto, también, ¿no? Otra herramienta, luego en el debate, en la participación, vamos a ver cómo aterrizan todas estas herramientas. La idea es, les vamos a dar la presentación y que en algún momento puedan servir de estructura para reflexionar sobre algo que estamos haciendo y que quizás podamos mejorar, ¿no? Esta tiene que ver muchísimo con lo que es la fórmula del cambio que vimos ayer, y decíamos, la primera misión de un líder que quiere generar un cambio en un equipo, que quiere iniciar un nuevo proyecto, es crear sentido de urgencia. La segunda es formar una coalición, es decir, observar con quién podemos descansar, digamos, responsabilidades, y que eso forme parte de un juego de equipo. El tercero sería crear una visión para el cambio. Esta visión, insisto en que es una visión final, es una visión del resultado, ¿eh? Porque el camino a veces es incierto. Muchas veces nos quedamos en definir la visión como las dificultades que vamos a encontrar cuando nos pongamos en marcha, ¿eh? Esto es tóxico, directamente no sirve. Probablemente sea más útil visualizar el estado final deseado y, evidentemente, vamos a planificar mediante conocimiento, vamos a ir superando obstáculos. Pero la visión, este tipo de visión, no son los obstáculos, es el resultado final, ¿no? Es muy importante comunicar la visión. ¿Cuántas veces hemos iniciado proyectos de equipo cuando todavía no se ha comunicado el resultado final al equipo? ¿Qué beneficios? Vamos a quedarnos un poco más ahí. Es muy importante invertir tiempo en comunicar la visión. Por supuesto, eliminar obstáculos tendría mucho que ver con los primeros pasos. Es decir, cuando se inicia algo nuevo, una de las tendencias puede ser abandonar a las personas que están iniciando el cambio, el proceso de aprendizaje de una nueva tarea, y esa sería una de las misiones del mentoring que hablamos ayer: eliminar obstáculos, ¿no? Asegurar triunfos a corto plazo, es decir, placer porque ver que vamos avanzando hacia la visión emocionante que tenemos. No abandonar, incorporar el cambio en la cultura de la empresa. Esto sería algo así como aceptar la realidad, ¿no? La realidad funciona de esta manera, ¿no? Es el deseo de llegar a un objetivo. Pensar en la película, en el clip de película que vimos ayer, en George, cuando estaba renunciando a hablar en el cine sonoro, lo que quería es que la realidad no fuera así, ¿no? La realidad es tozuda y es así. Por tanto, todas las herramientas o toda la estructura que estamos hablando están pensadas para no pensar tanto en el bloqueo de ojalá no fuera así, y en cambio pues empezar a avanzar en primeros pasos hacia una gestión de cambio, ¿no?
Una de las herramientas que más a nivel de coaching y de gestión de equipos se utiliza es el autoconocimiento. El autoconocimiento evidentemente sirve para conocer nuestras capacidades de conocimiento, digamos, teórico, pero también nuestras capacidades también emocionales para soportar lo que se había comentado como posible sufrimiento de abandonar una creencia o abandonar una situación para buscar otra. Porque esa otra, ni que sea mejor, es evidente que durante un tiempo pues hay una incertidumbre que emocionalmente se tiene que estar preparado para, para disfrutarla, ¿no? O para... Yo no quiero hablar de sufrir porque incluso creo que esa incertidumbre se puede disfrutar. Y otra vez digo, si la visión es emocionante, la incertidumbre puede ser también emocionante y puede ser buena, ¿no? Nosotros aquí no tenemos tiempo para entrar en un modelo de explicar bien cada una de las herramientas de autoconocimiento, que además hay muchas, y hemos seleccionado dos que las podemos apenas citar, pero en cualquier caso, si alguien quiere más información, pues no sé, en el futuro podemos hacer otro seminario, otro webinar o en cualquier caso en la red te encontrarán muchísima información de estas herramientas, ¿no? La primera sería los que bueno, nos hemos formado en esta modalidad de coach coactivo, sería nuestros referentes, ¿no? Los coaches pretendemos generar, evocar la transformación, evocar el cambio de nuestros clientes. Nuestros clientes cuando acuden a nosotros lo que piden es avanzar. Normalmente estamos ante retos personales, profesionales, y la estructura del modelo coactivo que o sea, también hay otros modelos teóricos que también la comparten. Está completa y que tiene recursos. ¿Cuántas veces pensamos que tenemos que controlar a todo el mundo porque no saben hacer lo que saben hacer o porque no tienen recursos? La creencia de que alguien tiene recursos lo mejora inmediatamente. ¿Sí? Y esto es así, es una fórmula mágica. Cuando tú crees de verdad, confías de verdad en alguien, eso tiene mucho de creencia, porque a nivel absoluto es muy difícil entrar en la personalidad de cada uno. Pero si existe el prejuicio de que la persona está completa y es creativa, esa persona va a ponerse en marcha con una energía muchísimo más potente que si dudamos de su capacidad. Esto es evidente, pero por evidente no es que no sea usual. De hecho, diría que es más frecuente pensar que los demás tienen limitaciones, no que pensar que los demás son creativos y están llenos de recursos. Y además es cierto, todo el mundo tiene más recursos de los que aparenta y si son invocados de forma adecuada aparecen, ¿no? Otro, otro pilar es lanzar en el momento y eso es adaptarse a las circunstancias, ¿no? En un modelo de cambio, en un liderazgo de una situación de cambio, tenemos que tener la capacidad para enfocar de nuevo el problema, de reconocer los errores. Decíamos ayer, y lo volvemos a decir, a insistir, lo importante es la velocidad en que puedes fracasar.
Las empresas excelentes y de hecho las personas excelentes en su desempeño acostumbran a fracasar en pequeños retos de una forma muy rápida. Afortunadamente se recuperan también muy rápido y siguen adelante. Y pretender que en un futuro incierto tengamos una fórmula para llegar a él con tiralíneas. Eso es una utopía y esa utopía nos lleva normalmente al bloqueo. ¿Mm? Hay otro aspecto importante que es focalizar en la persona completa. No es las personas no estamos fragmentados. Tenemos sentimientos, tenemos conocimientos, tenemos obligaciones, todo eso es importante, ¿no? Y, por supuesto, evocar la transformación, ¿no? Estos serían pilares básicos de la gestión del liderazgo cuando quieres abordar un proyecto de transformación, ya sea personal o ya sea profesional, ¿no? Y las habilidades, por supuesto, es la escucha, es necesario escuchar, escuchar, aplicar intuición, escuchar con curiosidad. Es muy frecuente que si la escucha no es sincera y no tienes curiosidad en lo que realmente el otro está diciendo, es muy difícil que eso dé un resultado positivo en la persona que está comunicando, ¿no? Y por supuesto tener un nivel de autogestión importante y tener una actitud de ir hacia adelante, ¿no? Estos serían pilares fundamentales que te deberían de inspirar cualquier liderazgo de gestión de cambio, ¿no? Creer que la gente que está en el proceso es creativa y que está completa y que tiene recursos, que se puede en un momento establecer los mecanismos de error sin que eso represente un problema emocional enorme para que la gente se bloquee. En realidad es invocar la responsabilidad respecto al victimismo, o sea, pensar que la gente puede ser responsable y que cuando hay un error no tienen por qué convertirse en víctimas, sino que pueden seguir siendo responsables porque se avanza, ¿no? Evocar la transformación y, por supuesto, dar importancia a la persona en general, ¿no? Otras herramientas importantes también de cara a conocer eh, las capacidades personales y también colectivas de los grupos que tienen retos de cambio importantes sería utilizar alguna de las muchas herramientas que hay de conocimiento 360 grados. En estas herramientas tienen como común denominador que las personas que están interesadas en conocer su perfil responden a una encuesta, en este caso de Leadership Circle tiene una encuesta de aproximadamente 120 preguntas, y a su vez el equipo que las rodea, ya sea de jefes o superiores o digamos colegas del mismo nivel o incluso personas que están bajo su mando, también responden a esa misma encuesta. Entonces, en este sentido, estos datos se enfrentan al colectivo que se elija, por ejemplo, pueden ser colectivos, pues directivos en general que hayan contestado esta entrevista, esta encuesta. Y entonces se llega a unas conclusiones que se muestran. En color rojo sería el, el autoconocimiento, es decir, lo que responde la persona sobre sí misma. En color verde, el área sombreada sería lo que responde en conjunto el equipo
que rodea a esa persona. Por eso es un test 300 o es un estudio 360 grados, ¿no? Porque es la persona y su entorno, ¿no? ¿Qué estaríamos viendo con este gráfico? Que evidentemente tiene una interpretación que es muchísimo más compleja que lo que nosotros podemos ahora abordar en este momento. Pero a grandes rasgos estaríamos viendo que hay tendencias creativas y que hay tendencias reactivas. Las tendencias creativas impulsan al cambio, las tendencias reactivas lo detienen. Por ejemplo, ¿qué tendencias reactivas podríamos analizar que podría frenar bastante el desempeño o un cambio? Por ejemplo, un área excesivamente controladora, ¿no? Las personas que tienen una tendencia a controlarlo todo, de hecho aquí estamos viendo que la persona que supuestamente, esto evidentemente es un ejemplo, contestó a esta encuesta, él se siente mucho menos controlador, el resumen está en el área central, se siente menos conservador que lo que su entorno lo califica, ¿no? Por tanto, ahí hay un aspecto de crecimiento personal importante, dejar de controlar tanto. En cambio, hay aspectos como podría ser la autenticidad, que estaría basado en la integridad, y también en otros aspectos que se pueden detallar como de autenticidad o de coraje. Esta autenticidad sería valorada por la persona que está siendo analizada como bastante más elevada que lo que su equipo la califica, ¿no? Entonces ahí también habría un aspecto de crecimiento personal. En definitiva, quien hace un trabajo de conocimiento de este tipo termina teniendo un gráfico de este estilo y podría empezar a trabajar aspectos emocionales de su conducta y de su relación con los demás que tendrían como resultado un desempeño mejor y también, evidentemente, una armonía mejor con su entorno y con los proyectos de cambio a los que pueda llegar, ¿no? En definitiva, todos estos análisis de 360 ayudan muchísimo a este tipo de trabajo, ¿no? Por tanto, yo ahora mismo en esta sesión queríamos dar protagonismo a lo que es la sala y poder comentar entre todos cuál es vuestra conclusión después de estas dos sesiones. En estas dos sesiones, aquí está el mapa general, hemos visto una serie de herramientas, hemos pensado en una serie de conceptos que todos están orientados a la gestión del cambio en las empresas y que quizás si los incorporamos en nuestros equipos y somos líderes, evidentemente, con una fuerza importante, pero también si somos personas que no tenemos una responsabilidad sobre otras personas, sin ninguna duda, al menos esa es nuestra experiencia profesional cuando ha sido el caso y hemos ayudado a alguien que estaba ahí, sin ninguna duda, adoptar alguna de estas creencias o todas o como mínimo tenerlas presentes ayuda muchísimo a lo que es el desempeño del en el puesto de trabajo, la armonía también con el equipo y por supuesto la eficacia en lo que sería en general la gestión de cambio, ¿no? El avanzar hacia la innovación y nuevos proyectos que de hecho es lo que necesita nuestro sector, ¿no? Estamos en tiempo de iniciar un debate, diálogo o recibir vuestros comentarios. Yo he pedido a la organización que pase una encuesta para tener también un feedback vuestro acerca de vuestras ideas sobre este tipo de contenidos. Estas sesiones no pueden ser en ningún momento monólogos que no tengan en cuenta el feedback porque al final precisamente lo que se valora más creo que es eso, es la participación y las ideas del colectivo, no de una sola persona. Nosotros como coach o como personas que estamos en proyectos de gestión de cambio ayudando a los demás, tenemos una serie de herramientas que podemos aplicar y que en un momento dado puede resultar que sean interesantes y que aporten nuevas perspectivas. Ese era el objetivo. Si a partir de ahí alguien puede pensar en cosas nuevas, pues nosotros nos sentiremos pues ya súper contentos con esta nueva visión, ¿no? Muy bien. Estamos en el chat. A ver, ¿cuál era? A ver, vamos a hablar de adaptación de marketing y ventas a nuevos soportes.
Mm. Bueno, el objetivo de esta sesión no sería entrar en el detalle de si los nuevos soportes son buenos, malos, si tenemos que hacer algo ahí. Ah, a ver, yo lo que diría es, el soporte anterior de marketing y ventas en los medios tenía unas reglas de juego y el nuevo tiene otras. El conocimiento ahí es muy importante. ¿Por qué? Porque la venta de la publicidad impresa tiene poco que ver con el tema online, empezando porque en un lugar se vende espacio y distribución y en el otro se venden impactos y clics por mí, ¿no? Um, entonces, yo diría, en el caso, por mi experiencia, en el caso de equipos de marketing en ventas de publicidad, para adaptar un equipo que está acostumbrado a vender. Probablemente tengan que ver. Quizás, lo decíamos antes, yo creo que, no sé si es la edad, pero es evidente que quien tiene mucho que perder tiene un problema y más importante de buscar una visión que supere a lo que ya tiene. Es decir, cuando tenemos medios de comunicación que lo han sido todo, que son líderes o que han sido líderes, que han tenido un estatus privilegiado respecto a la influencia política, etcétera, que todos sabemos, estoy hablando de los periódicos, pues llega un momento en que abandonar algo de eso para ir hacia adelante en lo que sería la adaptación a un canal de internet donde estás compitiendo con nuevos jugadores que antes no eran nadie. O sea, cuando el señor Bezos compra a una gran editorial americana, dices, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Es como cuando el cine sonoro entra en el cine mudo, ¿no? George, el protagonista de The Artist, tenía mucho que perder, no tiene por qué cambiar, él ya era líder, ¿no?
Entonces yo no diría la convicción política, yo diría quien más tiene que perder es quien más es más resistente al cambio, porque ya está disfrutando de una situación privilegiada, ¿no? Bueno, es así. O sea, por ese motivo las empresas.com y las nuevas empresas, los startups, avanzan tan rápido porque no tienen nada que perder y por tanto no tienen miedo al cambio. ¿Cuál es el tiempo máximo que debe aplicarse a este modelo? Es decir, considerando las resistencias naturales del cambio de algunos elementos. Bien, no entiendo la pregunta del todo porque también aplicar las situaciones de crisis en la empresa. ¿Cuál es el tiempo máximo que debe aplicarse en este modelo? A ver, el modelo de lo que sería la fórmula de la gestión del cambio no tiene tiempo. Para mí es un proceso permanente. ¿Eh? O sea, no, las necesidades no terminan nunca. Es decir, las novedades de nuestro sector son tantas que podemos identificar 20 proyectos de gestión de cambios y nunca acabarlos, porque siempre existirá algo nuevo para mejorar o poner en marcha. Por tanto, yo diría que es un proceso continuo, no tendría tiempo más. Las crisis en las empresas. Claro, una crisis tenía tenemos que definir lo que es crisis. Crisis en griego que, quiere decir oportunidad. ¿No? O bueno, en cualquier caso, eh, claro, hay personas, hay directivos que están llevando a propósito a la crisis a su empresa para que evolucione. Es decir, yo os diría que sin crisis tampoco hay cambio. Es decir, sin la necesidad de cambiar de verdad, sin esa necesidad física, no existe el impulso o la prioridad. Es decir, en la fórmula del cambio veíamos que sin necesidad no hay agenda. ¿Sí? ¿Y quién da la necesidad? Pues la crisis. O sea, yo diría que gracias a la crisis se cambia. Si en un estado que todo funciona bien, que somos los líderes, que ganamos mucho dinero, que el negocio va perfecto, no sé, sería un poco de necios también empezar a buscar proyectos para cambiar porque sí, ¿no? Bueno, uh, tenemos un ejemplo de un cambio brutal que es, no sé si conocéis, uno de los mejores cocineros del mundo es Ferran Adrià, que es un catalán, tenía un restaurante Bulli que tenía una cola de espera de más de 2 años para reservar una mesa y poder comer o cenar ahí, ¿no? Y ha hecho entrar en crisis a su propio restaurante porque él mismo consideraba que no estaba evolucionando.
Entonces, fíjate en este sentido Ruth, que la crisis, si no existe, a veces la tienes que generar a propósito para cambiar y para ir adelante, ¿no? En cuanto a los modelos de conocer mejor, el líder de la redacción deberá colaborar directamente con un departamento de recursos humanos y se aconseja aplicarlos a uno mismo. A mí me parece muy interesante esta pregunta, porque, porque es que da en el clavo de lo que realmente está ocurriendo en las empresas y que yo no tengo una solución, pero no sé si estaréis de acuerdo que las empresas que tienen un departamento de innovación, para mí tienen un problema, porque ¿qué hacen los demás? No innovan en nada. Es decir, yo creo que el Departamento de Recursos Humanos tiene que impulsar los recursos para que la empresa pueda innovar. Pero el cambio, la responsabilidad del cambio es del jefe de redacción, por supuesto. Y debe de colaborar. La palabra colaborar es buena y me gusta, claro que sí. El líder de redacción deberá colaborar directamente con el Departamento de Recursos Humanos porque seguramente será el Departamento de Recursos Humanos los que contraten las herramientas de 360 grados, las herramientas de conocimiento de cultura, todo lo que da soporte a conocer mejor qué recursos tenemos y que finalmente pueda tomar el mando con un conocimiento superior al que tiene, ¿no? Y estoy muy de acuerdo que la palabra es colaboración y sí. ¿Se aconseja aplicarlos uno mismo? Sin duda. O sea, el líder de redacción tiene que aplicar sus propios mecanismos. No puede esperar, no puedes delegar esa función. Hay otra pregunta que es, pienso que a veces la perspectiva de un cambio crea grandes expectativas que luego no se cumplen y viene el desánimo. Es correcto, Alfonso, y por eso la fórmula del cambio, en el último estadio, tiene el sostener el cambio. Eso es, si vamos a la fórmula que vimos ayer, ante la ausencia de llevarlo, perdón, ante la ausencia de llevarlo a la práctica, se genera desengaño y cinismo. Y es ahí donde está el problema. Me siento engañado si es que después de establecer todos unos mecanismos para llevar adelante un nuevo proyecto, llega un momento y la empresa no me demuestra que eso iba en serio, ¿no? Por tanto, tienes mucha razón en eso, ¿eh? Que la perspectiva de un cambio crea grandes expectativas y hemos de ser conscientes de que estas expectativas han de ser satisfechas. Cintia dice, me ayudó mucho aquello de cómo se obtienen mejores resultados al confiar en la persona. Lo he comprobado. Mm, Estoy muy de acuerdo, Cintia. Es impresionante lo que puede cambiar una persona con la mirada de confianza de otra. De hecho, hay un libro muy interesante respecto a la confianza, en este caso en el mercado del marketing, que es de Seth Godin. A ver si lo escribo bien. Seth, ay, perdón, a ver, lo escribió Seth Godin, que es Permission Marketing, espero que escribirlo bien, que habla de eso. Es decir, en la medida que confías en alguien, ese alguien se potencia y existe toda una sinergia. De hecho, todas las empresas, las marcas, las personas del liderazgo lo que busca es obtener más permiso, más confianza en los demás. Es una lucha. Entonces, a alguien que tú le estás dando permiso, automáticamente se establece una relación de una responsabilidad muy superior a alguien que le estás quitando el permiso, generalmente mediante un control exagerado, ¿no? Y ahí es donde hay que tener muy claro. Uh -huh. Muy bien, Silvia. Es un libro que tiene una reflexión respecto al mercadeo, ¿eh? No es tanto un libro de recursos humanos, pero está bien. Y Godin ha escrito algo también muy interesante, un libro que se llama Tribus. Tribus, a ver, Tribus, claro, debe ser en esto, pero Tribus en español, que también es muy interesante. Estoy escribiendo por parte de Adriana, ¿no? En mi caso, ¿eh? Pero vamos. Uh -huh. Están escribiendo varios asistentes. ¿Nos podrías explicar nuevamente el vídeo que pasaste el día de ayer? Sí, si tenemos tiempo lo podemos ver. A ver, ¿tenemos el link, Adriana? Estamos recuperando el link para que lo puedan ver, porque en la conferencia hace que sea muy lento el
A ver, os pasamos Adrián nos pasa el link ahora mismo. Ahí va. Ruth, el libro está en español, ¿eh? Tienes los libros de Godín están todos traducidos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, puedo tratar de poner el vídeo, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Pero ahí tenéis el link por si lo queréis ir viendo. Opa, me pasé. A ver, ese vídeo está justamente aquí. Alguien me ha preguntado qué estamos utilizando en la presentación. Es Prezi, ¿eh? Prezi es una herramienta que permite hacer presentaciones de una forma mucho más dinámica que no PowerPoint o otras cosas que para mí Si quieres, sigamos para finalizar la trabajar con presentación, conceptos más allá de las pantallas, ¿no? Es muy interesante. Si queréis probarlo, prezi.com. Prezi.com es el servicio. Que hay la versión profesional, que yo es la que utilizo, es de pago y permite privacidad, pero incluso hay una versión pública gratuita. ¿Probamos lo del vídeo? Pues correcto, pues probamos, por mí. Ahí va. No, qué raro. Sí, yo diría que lo tendréis que mirar por el link, ¿eh? Porque es mucha la información que tiene que pasar a través de la red y, y no creo que funcione, ¿no? Claro. Claro, pues sí, 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 por supuesto. Um, ya que se ha citado el vídeo es muy interesante porque refleja la actitud de una persona que es líder en su tema, que es un actor de cine mudo, que es líder absoluto, cuando aparece un entorno distinto, como es el sonido, en su vida, ¿no? Y me parecía que era una metáfora interesante que también tenía mucho que ver con nuestra industria, ¿no? Que quedamos todos felices de la vida, pues con unas reglas de juego bastante estables durante muchos años, llega Internet y se nos cambia el mundo, ¿no? Bueno, era esa reflexión. Es una película que recomiendo porque está muy bien hecha y además tiene un final, perdón, tiene un final feliz, o sea, que no pasa nada. Muy bien, por mi parte, ya estoy. Agradecer sinceramente vuestra presencia aquí. Perdonar que haya salido ahora de la presentación, vuelvo a entrar. Um, Muchísimas gracias, ha sido una experiencia muy interesante, es complejo estar en una webinar, hablar y interesar a todo el mundo. Por ese motivo os doy mi correo electrónico y no sé, cualquier cosa que queráis profundizar o establecer, pues conmigo, pues encantado de contestar. Hay una última pregunta de Gustavo Lizárraga. ¿Cómo establecer los límites entre el líder de la redacción y el resto cuando el líder es producto de la misma y los nexos de amistad son fuertes? Bueno, Gracias, ahí Edward. Sí, está la autogestión. En los gracias. pilares Les básicos del recordamos coaching que, estaríamos viendo que ahí bueno, han sido tenemos que tener unas dos sesiones ser verdaderamente muy auténticos con interesantes que el hemos rol. tenido el privilegio de Entonces, ser asistir jefe y a ellas. amigo, sí. Se puede ser Les jefe y recordamos amigo. que Edward Pero les es algo hará que hay que llegar tener a través de muy, nosotros muy una claro que es encuesta una cosa, que es en otra, la y que sobre todo si pedimos tienes que la principios y respondan valores públicos y y se las está claro, envíen las reglas de juego a son él, visibles y que no él hay necesita mucha esto también confusión. para sus